Vamos a tejer esta pieza en estambre en color verde, es un verde pálido, y un gancho del número 2.5. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 5 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ahora una cadena, y en cada uno de los puntos vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Nos deben quedar en esta vuelta 10 medios puntos en total. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos y una cadena para iniciar la vuelta número 3. Repetimos los aumentos de la vuelta anterior, vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos hasta terminar con 20 medios puntos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4. Voy a colocar el gancho de atrás hacia adelante en el punto donde cerré la vuelta anterior. Y voy a pasar de adelante hacia atrás en el siguiente punto. Ahí saco un punto y hago un medio punto. Esto es lo que voy a tejer durante toda la vuelta. Entro de atrás hacia adelante por el punto donde salí y salgo por el siguiente. Saco un punto y hago un medio punto. Entro por el punto donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto hasta terminar la vuelta con 20 medios puntos en relieve por atrás o por abajo. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Así debió quedarles esta vuelta número 4. Aquí está formando una costillita, una cadenita. La vuelta número 5 se va a comenzar con 2 cadenas. Ahora vamos a tejer un macizo en relieve por encima. Desde esta costillita que tejimos. Después en el siguiente punto hago una vareta. Y en el siguiente el macizo en relieve por encima, tomándolo desde la costillita que formamos al tejer la vuelta número 4. Una vareta tejida normal en donde corresponde y un macizo en relieve por encima, tejido desde la vuelta número 4 en la costillita que formamos, hasta terminar con 20 puntos también en esta vuelta, que se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vean cómo debe quedar esta vuelta. Aquí realzados los macizos en relieve nos deben quedar 10 y 10 varetas entre un macizo en relieve por encima y otro. Vamos a hacer una cadena y a tejer un medio punto en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta con 20 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos
Vamos a hacer 2 cadenas y de la vuelta donde tejimos los macizos en relieve vamos a levantar la primera vareta y ahí voy a tejer un macizo. Después, debajo del medio punto que está sobre el macizo en relieve, voy a tejer una vareta. Con esta vuelta vamos a estar cubriendo esta vuelta de medio punto y repetimos levantar la vareta, hacer un macizo en relieve por encima y cubrir el siguiente medio punto colocando el gancho sobre el siguiente macizo en relieve y haciendo ahí una vareta. ¿Qué estamos haciendo? Alternar los puntos. Sobre la vareta ahora va a estar un macizo en relieve por encima y sobre este macizo en relieve por encima va a estar ahora una vareta. Repito entonces, levanto la vareta, no estoy tocando la vuelta de medio punto en este momento. Y cuando voy a hacer la vareta, sí, exactamente en el lugar donde se hizo el medio punto de la vuelta anterior, hago una vareta. Un macizo en relieve por encima y una vareta tomada desde abajo cubriendo el medio punto de la vuelta anterior. Nos deben quedar también 20 puntos y estas 2 últimas vueltas que tejimos las vamos a repetir por 2 veces más, de modo que contando en forma sesgada o inclinada nos deben quedar 4 macizos en relieve por encima. Vean cómo queda. Ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a colocar un pompón de 4 centímetros de diámetro, de preferencia al tono del estambre, colocarlo en un tono de verde más claro. Yo lo estoy poniendo oscuro para que ustedes distingan cómo voy tejiendo. Lo que voy a hacer ahora es levantar el primer macizo en relieve que encuentro, hacer un punto deslizado y enseguida 3 cadenas. Después, sobre la vareta voy a tejer una vareta nuevamente y lo que voy a repetir es lo siguiente: hago un macizo en relieve por encima incompleto y una vareta incompleta sobre la vareta anterior y las cierro juntas. Voy a disminuir los puntos. Un macizo en relieve por encima incompleto y una vareta incompleta y los cierro juntos hasta terminar la vuelta, que se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vean que como disminuimos los puntos a la mitad, casi cierra por completo. Al contar las cadenitas aquí en esta última vuelta que tejimos, deben quedar 10 puntos. Repetimos lo que hicimos en la vuelta anterior: levantar el primer macizo en relieve por encima y hacer un punto deslizado. Voy a hacer 2 cadenas, levanto el siguiente macizo en relieve por encima y ahí voy a tejer una vareta. Levanto el siguiente macizo en relieve por encima, hago una vareta incompleta, levanto el siguiente macizo en relieve por encima, hago otra vareta incompleta y las cierro juntas. Esto que acabo de hacer lo voy a repetir hasta terminar la vuelta.
Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y dejamos un poco de hilo para hilvanar los puntos que quedan, que son 5, y cerrar por completo. Esta pieza se va a tejer con estambre en color verde, este es un verde manzana, y un gancho del número 2.5. Vamos a comenzar haciendo 4 cadenas que no estén muy apretadas. Y sobre ellas 3 medios puntos, el primero en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el punto central y un medio punto solo en el último punto. Aquí hicimos un aumento, nos quedan 4 puntos en la vuelta 2. Hacemos una cadena, damos vuelta al tejido y repito esos 4 puntos haciendo un medio punto en cada uno de los puntos. Hago una cadena, volteo el tejido, voy a hacer un medio punto en el primer punto y en los dos centrales 2 medios puntos juntos en cada uno. En el punto de la orilla un medio punto. Aquí de 4 puntos pasamos a tener 6 por los 2 aumentos en el centro. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y repetimos esos 6 puntos, un medio punto en cada punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. En el primer punto tejemos un medio punto. En el siguiente 2 medios puntos juntos. Después 2 medios puntos, uno en cada punto. Nuevamente 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y un medio punto solo en el último punto. Aquí nos quedaron 8 puntos. Hago una cadena, volteo el tejido. Hago un medio punto en el primer punto. 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, 4 medios puntos, uno en cada punto, dos medios puntos juntos en el siguiente punto y un medio punto solo en el último punto. Aquí nos quedaron 10 medios puntos y voy a tejer 2 vueltas más de 10 medios puntos cada una, comenzando cada vuelta con una cadena. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y en esta vuelta número 10 vamos a disminuir 2 puntos, uno en cada orilla. ¿Cómo son las disminuciones? Tengo hecha la cadena, voy a sacar un punto del primer punto, un punto del siguiente y los voy a cerrar juntos. Así se van a hacer todas las disminuciones al principio de la vuelta. Ahora tejo un punto en cada punto, que en total son 6, y la disminución al final de la vuelta se va a hacer sobre los 2 últimos puntos, sacando un punto del primer punto, cargando el gancho y sacando un punto del último punto, y ahora lo cerramos juntos. Llevábamos 10 puntos en la vuelta anterior, en esta nos deben quedar 8. Y vamos a hacer 2 vueltas más de disminución, haciendo lo mismo al principio y al final, y tejiendo un punto en cada punto en los puntos centrales. Debemos terminar con 4 medios puntos. Terminamos con 4 medios puntos. Vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido. Y lo que vamos a tejer es una vuelta de medio punto en todo el contorno
todo alrededor. En los lados rectos, que es arriba y abajo, un medio punto en cada punto, y en los lados curvos un medio punto en cada una de las vueltas en ambos lados. Al terminar vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos otra pieza igual. Ahora vamos a colocar las dos piezas revés con revés. El derecho nos debe quedar por fuera y comenzamos en una de las esquinas en la parte inferior, o sea en la base donde comenzamos a tejer. Estoy fijando el estambre con una cadena. En ese mismo lugar hago un medio punto y sobre estos lados, los dos lados más largos, vamos a tejer lo siguiente: un medio punto, una cadena, pasamos un punto sin tejer y hacemos un medio punto en el siguiente punto. Recuerden que estamos uniendo las dos piezas. Una cadena, pasamos un punto sin tejer y un medio punto hasta llegar aquí. Al llegar a la parte superior vamos a tejer, en vez de un medio punto, pasar un punto y una cadena, un medio punto en cada uno de los 4 puntos en esta parte. Después, tal y como estamos tejiendo aquí, vamos a tejer acá y vamos a dejar abierta la base. Entonces les recuerdo, es una cadena, paso un punto sin tejer y un medio punto. Si consideran que con una cadena no sea suficiente, hay que hacerle 2 cadenas, pero que no queden flojitas, un poco apretadas. Tenemos que dar esa distancia que se necesita. Y como les dije, en la parte superior, 4 medios puntos, uno en cada punto. Una cadena, pasamos un punto sin tejer, un medio punto hasta terminar aquí. Vamos a cortar el hilo dejando unos 15 centímetros para poder coser. Ahora toda esta unión va a quedar por el revés porque vamos a voltear el tejido. Finalmente, con el hilo que dejamos para coser y una aguja lanera, vamos a unir solamente de esta manera, una puntada detrás de la otra, y al terminar ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Aquí pueden ver cómo quedaron ya las dos piezas. Hay que hundir un poco esta parte que ya de por sí naturalmente lo hace. Y si ustedes solamente quieren tener los vegetales así, pues le pueden poner un imán. En cambio, si los quieren decorar, van a utilizar hilo de algodón, estilo tipo crochet, es delgado, con el que hacemos los manteles o las carpetas. Y vamos a ir formando nudos. Tenemos aquí 3 cabos, 3 hilos, y así juntos vamos a ir formando nudos con 4 centímetros de separación entre uno y otro. Vamos a hacer 11 como estos. Solamente hago el nudo, voy a detener el último nudo que hice y el que estoy haciendo tiene que estar a la misma distancia que el otro para que no haya necesidad de tomar medidas, y ya lo ajusto. Repito el paso, hago el nudo,
Detengo el último nudo que hice y el nuevo que estoy haciendo lo ajusto a la altura del anterior. Una vez que los tengo hechos todos, lo que voy a hacer es dejar arriba de cada nudo 1 centímetro. Y después busco el segundo nudo, dejo 1 centímetro y corto ahí. Busco el siguiente nudo, dejo 1 centímetro y corto. Y así hasta terminar. Van a colocar estas hebras que acabamos de armar, porque van a ser las espinas, entonces se van a guiar por la imagen que les voy a dejar, para que vean en dónde van colocadas. Nada más les voy a mostrar cómo. Esta va a ser la parte frontal, entonces coloco el gancho atrás en cualquier punto, más o menos a la mitad. Lo saco exactamente en el lugar donde va a ir colocada esta pieza. La engancho como a medio centímetro de distancia del nudo. Detengo el nudo y jalo estos hilos hacia adentro. De modo que el nudo quede por fuera. Y una vez aquí, con un palillo, un mondadientes, vamos a colocar en la parte de abajo un poco de pegamento transparente. Fijamos y dejamos que seque. Una vez seco, lo que hay que hacer es separar las 3 hebras de esta manera. Y así las vamos a colocar, 3 de este lado y 3 de este en el caso del nopal. Y para la tuna va a ir 1 aquí, 2 en estos lados y 2 aquí, exactamente donde están mis 4 dedos. Y para decorarlo le puse ojitos móviles que traen el párpado ya de color y pintadas las pestañitas, y un moño de listón tricolor en la parte de atrás, de modo que se vea solamente los lazos de los lados y los listones que cuelgan. Del mismo modo a la tuna le puse ojos móviles como estos, pero el párpado es otro tono de verde y el moñito está invertido, y le coloqué solamente una cinta del mismo listón rodeando la parte superior del atún. Y vean dónde van colocadas las espinas, 3 arriba y 2 a los lados. Terminamos nuestra labor, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.